ha alcanzado niveles alarmantes, que no solamente atenta y preocupa al ciudadano, a los derechos del ciudadano, sino también que atenta a el Estado y también atenta a la democracia. Y, por cierto, es importante que a través de este diálogo pudiéramos comprender cuáles son las contenciones que desde el Estado, como responsable fundamental de la competencia de garantizar el derecho de seguridad y un estado de paz para los ciudadanos, se pueda tomar en cuenta y evaluar si es que esa pedagogía o metodología para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico es la adecuada y cómo avanza en el caso de nuestro país. Hoy por hoy, en mal predicamento global, cuando la revista Economics ha planteado que vivimos en un estado narco, o que tenemos o estamos en una gestión de un estado narco. Realmente esto es muy preocupante, porque hay un proceso de debilitamiento institucional en nuestro país muy marcado, y marcado por la infiltración de los juegos de intereses, de la política, del narcotráfico, del crimen organizado y del poder, en donde hasta las instituciones de seguridad pública están involucradas, no decir el mismo sistema de justicia. Sociólogo, buenos días y bienvenido. Stalin, gracias por la invitación. Bueno, lo primero, lo ha mencionado, es un tema de Estado. Cuando digo Estado y cuando es así, pues desde luego corresponde a los tres poderes del Estado intervenir y hacer todos los esfuerzos posibles. Yo creo que en el caso del Ejecutivo es innegable no solamente el compromiso que el presidente tiene y su gobierno tiene para enfrentar los temas de violencia y delincuencia en el país, sino sobre todo los resultados. La verdad es que sorprende que después del año 2023, cuando el país llegó a una tasa de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa más alta que ha tenido Ecuador, yo diría, en toda su historia, y además que lo colocó como uno de los países más violentos de las Américas. Después de esto, pues se da un resultado importante a la fecha. Hay una reducción cercana al 18%, que representa algo más de 1.300 personas menos asesinadas en el Ecuador. 1.300 personas. Y que va a dejar al país con una tasa más o menos de 34 y 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. 10 puntos menos. Eso es importante. Igual está sucediendo con los otros delitos. Pero como decía, ese es el esfuerzo que tiene que hacer el Ejecutivo. Pero también deben haber esfuerzos importantes por parte de las otras ramas del poder público del Estado ecuatoriano, del Congreso, de la Asamblea. Esfuerzos con legislación acorde a los retos que está imponiendo la criminalidad en el Ecuador. Y ahí se requieren, desde luego, ajustes institucionales, ajustes legales que el Congreso debería tramitar. A ver, Hugo, estructuralmente y teóricamente y conceptualmente yo coincido. Desde la antropología social, desde la sociología política, desde todo lo que significa una pedagogía para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Pero ¿qué pasa cuando usted habla de esa coincidencia que debe de haber en una gobernanza institucional en los poderes del Estado, justicia, ejecutivo y legislativo? Cuando estos, uno a espalda de otro, se creen dueños de la verdad y no logran un proceso de gobernanza institucional, no logran gobernabilidad política. Y cuando la política está incrustada dentro de un andamiaje que responde ¿a quiénes? A los intereses del narcotráfico y a los intereses del crimen organizado. Esto es duro decirlo, pero la narcopolítica ya está posesionada en la institucionalidad del país. Digamos, esas son realidades que tienen nuestros países, pero desde luego el tema de la independencia y el respeto mutuo que deben tener los distintos poderes hace que, desde luego, cada institucionalidad, en este caso los poderes del Estado, haga lo que le corresponde. Y uno esperaría, desde luego, en el caso del legislativo,
acorde a sus características y sus funciones, que cumpliera su función. Pero no lo veo. Yo creo que ahí le falta un esfuerzo importante, no solamente para discutir leyes y normas adecuadas a los retos que impone la criminalidad, sino también para mirar cómo se asignan y se buscan recursos nuevos, precisamente para fortalecer la institucionalidad, porque, digamos, hay debilidades. En el caso de las Fuerzas Armadas, de la policía, se ha hecho esfuerzos durante este año, procesos de fortalecimiento importantes, pero falta. Y siempre falta, en Colombia falta, en todo lado falta, pero esos son esfuerzos importantes. Y lo digo porque en Colombia tuvimos que hacer un esfuerzo todos los ciudadanos y el Congreso aprobó un impuesto grande que llevó a que se pudiera fortalecer la seguridad, la justicia y toda la institucionalidad para combatir el narcotráfico y los criminales. Y eso lo hizo muy bien en su momento en Colombia el Congreso. Y yo creo que eso habría que buscarlo. Y el otro tema ya, es la justicia. pero aquí hubo, ya pasamos esa etapa, ya aprobamos una ley, varias leyes, que es muy importante, y ya el pueblo puso de sus escuálidos recursos dinero entregándole al Estado para que el Estado combata el crimen organizado y el narcotráfico y la violencia. Pero la pregunta es la percepción que tiene el ciudadano. Nosotros sabemos, Hugo, que las estadísticas son frías, ¿no es cierto? Nos dan para ese momento ese diagnóstico porcentual, si bajó o subió la criminalidad. Pero la percepción del ciudadano, cuando amanece un fin de semana y dice, mataron a 8 personas, mataron a 20 personas, descuartizaron al uno, secuestraron al otro. Esa percepción es la que realmente somete a la ciudadanía a vivir en el miedo, arrinconado, enrejado, preso en su propia casa, en su propio domicilio. Desde luego, y digamos que esos hechos suceden y eso no lo voy a negar, pero pasamos, y en el caso de Ecuador pasó de manera particular de tener algo más de 20, 25 homicidios diarios a tener 17, 16. Es que difícilmente uno le puede prometer, y no creo que haya nadie en el mundo que le prometa a la gente es que mañana no va a haber un solo muerto. Porque no es así. La violencia tiene una característica y es que crece muy rápido y disminuye muy lento. Pero de manera particular, desde luego se ha venido presentando y hay una disminución importante en ese indicador y en esos números. Pero menos cuando yo digo que a la fecha hay más de 1.300 personas menos asesinadas en Ecuador. Son 1.300 personas. Piensa en un salón de clase que es de 40 alumnos o de 50 alumnos. Eso es como tener más o menos 40 salones, o no, digamos 30 salones llenos, que se les salvó la vida. No, uno no le puede decir a quién le salvó la vida en esas circunstancias, pero hay 1.300 personas menos asesinadas en Ecuador y ese es un logro importante. Falta, desde luego que falta, y es ahí donde hay que insistir, es ahí donde hay que trabajar, precisamente como lo mencionaba, está ahí, trabajar con los otros poderes del Estado que deben cumplir su función. Correcto. Uno esperaría la justicia, pues justicia pronta y oportuna y correcto, transparente, desde luego. Estamos de Pero acuerdo. a veces se presentan problemas. Pero veamos cuál es la ruta que ha seguido el gobierno para el combate a la delincuencia y el narcotráfico. Militarización. Populismo punitivo, reformas en la Asamblea Nacional al COI. Inversiones para dotamiento de infraestructura, armas, pertrechos a la fuerza pública. Y tal vez falta una pata en esa mesa. ¿Cuál es el rol que juega la sociedad civil o los ciudadanos en esta lucha frontal? ¿Cómo involucrarlos? ¿Desde qué perspectiva? Más allá de que ha habido ajustes necesarios a través de leyes para aportar con dinero, creo que la ciudadanía debe de activarse tal vez en una propuesta o en una pedagogía, en una propuesta estratégica, táctica que venga desde el Estado, ¿no? De los gobiernos, y que diga, esta es la manera de cómo tienen que activarse. Por ahora, lo que se le dice, señores, tome precauciones, escóndase y punto. No, o sea, no salga, no se active, inmovilícese. Pero no creo que esa pata que es fundamental de la ciudadanía, que puede poner
miles y millones de cámaras que son los ojos frente a la delincuencia, que puede incorporarse en una forma de organización hasta clandestina para demandar y denunciar lo que está pasando con el crimen organizado. Tal vez, y que pueda también redimir una política de Estado a la familia que ha sido prácticamente destruida, ¿no es cierto? Porque aquellas generaciones de niños y de jóvenes que son el ejército ejecutor, el brazo armado del crimen organizado y del narcotráfico, no, hoy se ha vuelto hasta aspiracional. Entonces el atentado es a la unidad y a la vida familiar, a la unidad básica de una estructura de un Estado. Entonces, ¿cómo evitar o cómo recomponer o cómo hacer un readentre para que esta función social, este tejido social fundamental, se incorpore como una parte del cambio, de la solución? Stalin, vea, yo tuve la oportunidad el año 2023, el año pasado, de hablar con algunos servidores públicos del gobierno entonces, particularmente en los temas de seguridad. Y yo les preguntaba, bueno, y la perspectiva, esto va a llegar a más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿la perspectiva cuál es? Ellos nos decían, no, eso va a ser más o menos, si este año va a ser 40 o 45, lo que sea, el año entrante va a ser 60. Yo encontraba unas autoridades entregadas. En ese momento yo decía, pero ¿cómo es que puede uno planear la seguridad al aumento? No puede ser posible. Uno planea la seguridad a la baja. Y creo que fue lo que hizo el presidente y su equipo y ha venido bajando. Ha venido realizando una serie de acciones en terreno, como sucede, por ejemplo, en Durán. Hay una intervención ahí de distintas instituciones y la caída del homicidio en Durán es supremamente alta. O sea, es más alta que el país total, quiero decir en términos de porcentaje, pero eso ha contribuido. Y eso es lo que hay que hacer, como lo menciona Stalin. Yo creo que hay que llegar a trabajar con los alcaldes, trabajar con los prefectos, trabajar con las comunidades, porque las comunidades al final del día son las que están sufriendo, pero son también las que más saben del tema, porque saben qué está pasando en su territorio. Y la única manera de obtener esa información es trabajando cerca a los ciudadanos. Y eso hay que hacer. ¿Qué significa, Hugo, por favor, trabajar cerca con las comunidades, con los ciudadanos? Danos un esquema, danos, porque en verdad es abstracto el rol y la intervención de los ciudadanos en esta lucha contra el crimen organizado. Vea, cuando uno llega, y lo digo por experiencia, he sido servidor público por más de 12 años, he manejado los temas de seguridad a nivel local y nacional. Cuando uno llega en un territorio violento, controlado por los delincuentes, la gente casi no sale de las casas, no sale. Hay miedo, hay temor. Y la única manera de ir ganando esa confianza de los ciudadanos es llegando, combatiendo a los delincuentes y quedándose. Cuando los ciudadanos sienten que hay resultados, porque los ven en esos territorios donde uno interviene, que hay resultados, pero además la autoridad no vino para hacer un operativo y luego irse, sino que llegó para quedarse, la gente comienza a ganar confianza. Y ese es el esfuerzo que hay que hacer. Correcto. Porque ya la gente comienza a salir a la calle, comienza a salir de la casa, habla con los policías, porque la primera intervención ni siquiera se acercan a hablar con la policía, por miedo. Eso me ha sucedido en varios sitios. Yo intervine más de 18 sitios en Bogotá y luego en otras ciudades, y cuando uno llega, realmente la gente tiene temor y no se atreve a salir a hablar con uno, ni siquiera con la policía. A los 20, 15 días, mes, por lo menos ya saluda. Y ya a medida que corre el tiempo hay más cercanía. Eso se logra trabajando cercano a los ciudadanos y entregando resultados, que es lo que los ciudadanos al final del día necesitan. Correcto. ¿Qué perspectiva, Hugo, después de este análisis sobre los esfuerzos que ha hecho el gobierno, tenemos para el 2025? Planificar para bajar los niveles de suicidio, de criminalidad, perfecto, es lo que vino haciendo desde el 2024. Es impredecible que tengamos los logros de decir vamos a bajar en porcentajes tales, porque en medio de esta guerra, en medio de este crimen, de esta criminalidad, está una lucha entre las mafias y las bandas criminales, ¿no? Que evidentemente se ajustician entre sí en algunos momentos para captar territorio, y eso crea la percepción de que aumenta la inseguridad, que aumenta la criminalidad. Entonces, ¿qué perspectiva, Hugo, desde tu análisis, desde tu diagnóstico para el 2025 podemos tener como tendencia en nuestro país?
Pues yo creo que el Ecuador cierra este año con unos logros importantes de reducción del homicidio. Como digo, son más de 1.300 personas que se salvaron, que no asesinaron comparado con el año pasado. Igual los delitos han venido bajando algunos de ellos. El reto grande es cómo sostener eso a la baja. O sea, porque es que, digamos, se logró este año un logro, o sea, hay un logro importante de reducción. El año entrante, ¿cómo se va a sostener? Y yo creo que hay que hacerlo involucrando mucho más a los alcaldes, mucho más a los prefectos, mucho más, desde luego, el trabajo de los gobernadores en los territorios que se está haciendo. Digamos, hay gobernadores muy dinámicos trabajando en esto y, desde luego, acercándose a los sitios donde hay más problemas. Y eso requiere esfuerzo de las fuerzas militares, de la policía, de la justicia y, como digo, también inclusive del propio Congreso. Se cruza un poco el proceso electoral. Realmente ahí se cruza el proceso electoral en estos primeros años, porque todo el mundo va a estar interesado en el proceso electoral y poco trabajo en equipo, digamos, desde el punto de vista con otras instancias del poder del Estado se puedan lograr. Pero hay que tener una perspectiva de no bajar el ritmo. Y creo que ahí está la esencia del trabajo que ha venido haciendo no solamente el presidente, sino la ministra del Interior, Mónica Palencia, y su equipo, y todo el bloque de seguridad. Yo creo que están haciendo un esfuerzo y lo tienen que sostener. Es que no hay posibilidades de no sostener. A ver, Hugo, no hay que bajar el esfuerzo. Estamos de acuerdo. Este es también un factor de confianza en la gestión de los gobiernos frente al combate de este problema político, social, criminal que se vive en el país. ¿Cuál es el mensaje real, más allá de las estadísticas, que permita una penetración y un empoderamiento entre Estado, gobierno y ciudadanía, o entes intermedios como los gobiernos seccionales, para lograr una gobernanza institucional, que es lo que hace falta? Conspira, como tú dices, Hugo, el escenario político, electoral a lo que nos abocamos para el próximo año. Porque evidentemente todo se vuelve todos son contradictores. Entonces, pero ¿cuál sería el elemento que el gobierno tiene que poner de manifiesto para la sostenibilidad del factor confianza? Y que piense que va en la línea adecuada y que no sea una censura electoral o un castigo social en las urnas la manifestación de los ciudadanos. De hecho, digamos, hay una serie de experiencias importantes. Yo creo que el gobierno se ha venido apoyando muy bien en la cooperación internacional. Esto es importante. Hay apoyos importantes de Naciones Unidas, hay apoyos importantes de USAID, de la Embajada Americana, a través de su oficina de cooperación, en varias líneas de fortalecimiento de la institucionalidad. Pero sobre todo un elemento muy importante de todas esas cooperaciones es que le están apostando a que haya mayor participación de los ciudadanos y de las comunidades. Y ahí hay que apoyarse. Pues a falta de recursos locales, buenos son los recursos que pueden llegar de otras instancias, particularmente de la cooperación. Yo creo que ahí se hizo un esfuerzo grande y se lograron cosas muy buenas durante este año y hay que ir más allá. Hay que pedir más, digamos, apoyo a los países europeos, a Estados Unidos y a otros países para que se pueda realmente ir saliendo poco a poco. Esto no es fácil. Y Stanley, tú lo decías hace un momento, se dieron unos recursos, pero pues se están gastando, pero la plata no alcanza, falta. Y yo creo que hay que buscar recursos de ese nivel que permitan, inclusive lograron un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y está más orientado a trabajar con la gente, a trabajar con las comunidades, a fortalecer la seguridad local. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Y así va bien, digamos, desde el punto de vista de Ecuador. Y desde luego tiene un reto, como ya dijimos, el año entrante, de sostener esos logros que en este año fueron muy importantes. Muy bien. Es un análisis muy importante de su experiencia, sociólogo Hugo Acero. Muy importante su orientación, pero esto se logra con decisión política, con el carácter del gobernante, con una coordinación no institucional con objetivos de interés nacional, en donde converjan todas las sensibilidades sociales, económicas, políticas, institucionales, para plantearle al país
un programa en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo y el narcotráfico. No hay otro camino que aquel que tengamos que sentarnos en una mesa con todas nuestras contradicciones, ¿no? O diversidad de pensamiento y de visiones, y unirnos en un proyecto nacional con objetivos nacionales para esta lucha frontal contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Si no hacemos esto, estamos condenados realmente a vivir en un estado narco, como se nos ha pretendido definir, ¿no? Y por cierto, perder nuestra institucionalidad. Este sistema, mi querido sociólogo, sistema político, democrático que vivimos, el Estado de Derecho, con todos sus errores, es el mejor que tenemos. Después de esto, viene la barbarie, porque ahí ya no hay respeto a nada. Los derechos se terminan y las sociedades sucumben frente a la arremetida del poder único, en este caso las dictaduras. Sociólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stalin, gracias por la invitación y creo que hay voluntad política por parte del presidente de continuar esa línea y eso es lo que hay que apoyar. Yo creo que el tema de seguridad es fundamental para los ecuatorianos, como lo es para los colombianos, para la región, porque la mayoría de países estamos pasando por eso.